Entonces, bueno, estamos hablando de esta batería en un supermercado que ya sabréis. Siempre es, bueno, es un coche bastante viejito que lo tengo en el garaje. Y entonces pues se las compro de este estilo. Que claro, estas baterías pues bueno, no valen para nada. Te duran el año por ahí. Entonces, bueno, el coche finalmente, bueno, por una serie de cosas no me pasó la ITV y lo dejé ahí parado. Un año aproximadamente. Y la batería pues se fue al traste. Y bueno, lleva un ratillo. Primero le puse ahí modo reparar, pero no le veía yo movimiento. Entonces luego finalmente le daba a este, porque esta no es gel, ni es una moto. Bueno, y como veis, pues a ver, milagros no puede hacer, porque si no nadie compraría una batería. Entonces bueno, va a tener, yo creo que se va a quedar así en 20%. Lo justo creo yo que bueno, para salir del paso o arrancarlo. Yo realmente lo compré porque pensaba, bajo mi ignorancia, que se podía cargar pues como las típicas baterías que hay para los móviles, para el iPhone y demás, que lo cargas y luego es portátil, ¿vale? Yo pensaba que era así, pero no, claro, evidentemente tiene que estar a la luz y entonces ya ahí en ese aspecto no le veo gran utilidad, porque si estás en un garaje privado, bueno, pero si es uno público que no tienes enchufe ni nada, pues al final tienes que desmontar la batería, traértela a tu casa y eso pues no, ya te digo que no. Pensaba que era otra cosa en el sentido de que la podía cargar allí en el coche, es que para eso hubiera puesto los cables de un coche a otro. Pero bueno, ya te digo que el aparato para lo que ha costado bastante bien. Je viens de recevoir le chargeur batterie pour ma moto. J'ai suivi le manuel, donc le rouge sur le plus et le noir sur le moins. Et puis voilà l'écran, ça vous indique le chargement et le degré de la batterie. Donc les charger à l'alimentation d'une prise. Mais au tout départ, je ne l'avais pas encore chargé à l'alimentation de la prise. Et puis ça fonctionnait quand même. Voilà, j'ai mis quand même à la prise. Et c'est aussi pour les batteries voiture, puisqu'on voit le logo de la voiture. On verra si ça fait son taf, hein. Ça a l'air. J'ai oublié les clignotants de la moto et ça a vidé ma batterie. Donc voici l'état de la batterie. Une fois branchée, la batterie est en charge. Plusieurs modes, il suffit d'appuyer sur ce bouton ici.
et le répare. Questa Kiko è il caricabatterie che ti dico. Una bestia. Ça marche bien, très très bien.